psoas ilíaco. Este músculo se origina en la cara anterior del hueso ilíaco, cruza por delante de la pelvis y se inserta en el trocánter menor del fémur. Su primer movimiento del músculo psoas ilíaco es la flexión de cadera. Es uno de los movimientos principales en esta articulación. Como segundo movimiento tenemos la rotación externa de cadera. Para evaluar este músculo es importante realizar el test de Thomas. Esta prueba consiste en que la persona debe estar acostada en decúbito supino. Se le pide al paciente flexionar la cadera del lado contralateral al que se va a evaluar y con sus manos fije la máxima amplitud articular. Gracias a la tensión muscular sabemos que la prueba es positiva, ya que el segmento contralateral se eleva de la camilla, el cual nos quiere decir que hay un acortamiento del músculo ilíaco. En esta prueba muscular del pronador redondo vamos a evaluar la flexibilidad y especificar cuándo la prueba es negativa o positiva. Empezamos. El paciente debe estar sentado y su antebrazo debe estar en 90 grados. Para poder evaluar la flexibilidad debemos tener en cuenta en dónde está ubicado este músculo, ya que este se origina en las dos cabezas, el epicóndilo radial del húmero y en la apófisis coracoides del cúbito, el cual se va a insertar donde es en la porción media de la cara lateral del radio. Entonces le vamos a fijar con las dos manos la muñeca y el antebrazo. Luego le vamos a decir a la paciente que gire hacia adentro su muñeca, el cual vamos a ejercer una resistencia mínima y una máxima, ya que su principal función de este pronador redondo es una pronación de antebrazo y una pequeña ligera flexión de codo. En este caso, para ver si hay dolor muscular, le pediremos a la paciente que realice el movimiento opuesto y también el movimiento agonista con resistencia, es decir, una pronación de antebrazo con una supinación, músculo relajado con el músculo contraído. De esa forma veremos si la respuesta del paciente es positivo o si no negativo. En conclusión, la respuesta del paciente fue negativa, ya que al realizar los movimientos opuestos del músculo no ocasionó ni un dolor y ni un tendón acortado. Nuestro músculo a evaluar será el palmar mayor. Como podemos observar, su origen se da en la epitróclea y la inserción se da en la base del segundo metacarpiano. Los movimientos que este músculo da como agonista van a ser la flexión de muñeca, la abducción o también llamada desviación cubital, y los movimientos opuestos serán la extensión de muñeca y la desviación radial o también llamada abducción. En este caso evaluaremos varios puntos, como son los movimientos agonistas, los que ya hemos observado, los movimientos opuestos, también observados, los movimientos agonistas pero con resistencia, para saber si es que hay dos respuestas, una negativa donde no hay dolor ni deficiencia y la positiva en donde sí existe un dolor o deficiencia, de acuerdo a lo que nos diga el paciente. El paciente aquí está haciendo una extensión de muñeca y el otro movimiento opuesto será una abducción o también denominada desviación radial. Cuando nosotros hacemos los movimientos agonistas con resistencia, tenemos que poner al paciente, en este caso, el brazo va a estar en 90 grados, la palma de la mano va a estar en supinación. Podemos hacerlo una resistencia con mancuerna, con pelota y en este caso será una piedra. Le ponemos esto en la palma de la mano del paciente y dejamos que haga una flexión de muñeca. Así.
Para el siguiente movimiento agonista con resistencia, tenemos la abducción de la muñeca. En este caso nos ayudaremos de una cintilla elástica y le pedimos al paciente que ponga su mano en pronación. Al hacer este ejercicio vamos a fortalecer o hallar si es que hay algún tipo de deficiencia o dolor. Al término de nuestra evaluación, le preguntamos al paciente si es que tuvo algún tipo de dolor o deficiencia al hacer el movimiento. Él nos explicó que cuando hizo la flexión con resistencia de la muñeca, sintió un pequeño dolor en el músculo palmar mayor. En este caso sería una respuesta positiva. Cuando hablamos de la abducción o desviación cubital con resistencia, él nos dijo que no obtuvo ningún dolor ni deficiencia. Sería una respuesta negativa. De la rodilla. Son cruciales para caminar, correr, saltar y ponerse en cuclillas, debido a que el recto femoral se conecta al hueso híleo. También es un flexor de la cadera. Esta acción también es crucial para caminar, correr, ya que se balancea la pierna hacia adelante en el siguiente paso. Los cuádriceps, especialmente el vasto medial, desempeñan la importante función de estabilización de la rótula y la articulación de la rodilla durante la marcha. Con la rodilla flexionada se puede realizar la rotación de la pierna, rotación lateral por el muslo vasto lateral y la rotación medial por el muslo vasto medial. Los cuádriceps están compuestos por los cuatro: recto femoral, vasto medial, vasto lateral y vasto intermedio. El muslo recto femoral o recto anterior cubre el vasto intermedio y parte del vasto medial y lateral. Muslo vasto medial o vasto interno, cara anterior medial hacia la línea medial o cara interna del muslo. Muslo vasto lateral o vasto externo, cara anterior lateral, cara externa del muslo. Muslo vasto intermedio o crural, situado entre las dos anteriores de la cara anterior del fémur y debajo del recto femoral. El test de Daniels consiste en 3 grados, el grado 2, el grado 3 y el grado 4. El día de hoy nos vamos a enfocar en el grado 2. Para eso le vamos a pedir al paciente que se ponga en decúbito lateral. Por favor, voltéese. Y vamos a poner en una pierna flexionada. Y con una mano vamos a poner en los maniolos y la otra en los epicóndilos. Vamos a poner al paciente en una posición de la altura del fémur y la tibia y el peroneo, flexionando para realizar el movimiento de extensión. En conclusión, la prueba es negativa, ya que el paciente no siente ni un dolor. Ahora hablaremos de los tendones, empezando con el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es el tendón más grande y fuerte del cuerpo. Se encuentra en la parte posterior de la pierna y conecta al músculo tricepsural con el hueso calcáneo. El movimiento que permite es la flexión plantar, es decir, ponernos de puntillas. Así también caminar, correr y saltar. Asimismo, es uno de los más frecuentes en lesionarse y puede generar un desgarro parcial o un desgarro completo. En este caso, para poder evaluar si hubo una lesión, se realiza el test de Thompson, siendo este uno de los más fiables para evaluar la rotura del tendón de Aquiles. Para poder realizarlo, vamos a colocar al paciente en la camilla en decúbito prono, con los pies al exterior. Para comprobar si hay lesión, cogemos los músculos gemelos del paciente en forma de pinza y los presionamos varias veces con fuerza. Al hacerlo, se puede observar una flexión plantar, el cual nos indica que no hay desgarro. Es decir, la prueba es negativa. Si no hubiera movimiento del pie, entonces existe una lesión de tendón de Aquiles y el resultado sería positivo. Les voy a hablar
hablar sobre un tendón que se encuentra en el hombro, en el que mediante un test vamos a medir cuando es positivo o cuando es negativo. Este tendón es la porción larga del bíceps. Su origen es el tubérculo supraglenoideo de la escápula y se inserta en la tuberosidad radial del codo. Su función es recibir la fuerza que genera en la contracción muscular, con el fin de generar estabilidad en los movimientos que realiza la articulación del hombro. Ahora realizaremos la palpación del tendón de la porción larga del bíceps bajo el pectoral mayor. Consiste en el que el examinador eleva pasivamente el brazo del paciente aproximadamente unos 45 grados para después realizar una ligera rotación externa. Coloca los dedos bajo el tendón del músculo pectoral mayor y palpa la unión miotendinosa y el tendón de la porción larga del bíceps. Como podemos observar, la prueba salió negativa, ya que el paciente no presentó dolor. Tendón del pectoral mayor es uno de los músculos importantes en la articulación de hombro. Este músculo se origina en la clavícula y en el esternón. Su inserción es en el labio anterior externo de la corredera bicipital del húmero. Los movimientos que realiza el pectoral mayor es la flexión de hombro. Otro movimiento es la extensión de hombro. Además, realiza la aducción de hombro y finalmente tenemos la rotación interna. Estos serían los movimientos de este músculo. Se evalúa pidiéndole al paciente que eleve los brazos a 90 grados con los codos en extensión y posterior a esto lleve los brazos un poco hacia adelante, siempre en rotación interna. Se le pide entonces al paciente que realice aducción y le hacemos una pequeña resistencia. Como podemos ver, esta prueba es negativa ya que el paciente no obtuvo un dolor en el tendón. Además, no presentó un aspecto de red suelta en el axila al momento de realizar los movimientos.